Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena al régimen sirio. Hay un abrumador consenso internacional sobre la situación de derechos humanos en Siria y la crisis humanitaria creada por el régimen de Al-Assad. La resolución reclama al presidente Bashar al-Assad que ponga fin inmediato a los ataques contra los civiles y que permita la entrada a Siria de una comisión para evaluar y atender la delicada situación humanitaria. Los mecanismos de derechos humanos de este Consejo también pueden jugar un papel importante para mejorar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas en Siria. La ONU afirma que la sangrienta represión de las protestas que exigen un cambio de gobierno hace 13 meses ha dejado un total de 7.500 muertos. No habrá impunidad y los responsables de estos crímenes se harán responsables. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Los reconocidos analistas españoles Román Ortiz y Jorge Verstringue hacen una completa radiografía de la encrucijada que enfrenta la comunidad internacional al no poder intervenir para acabar con el derramamiento de sangre que vive Siria. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Guisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en Ginebra una resolución condenatoria contra el régimen sirio en la que le exigen al gobierno del presidente Bashar al-Assad que ponga fin inmediato a los ataques contra los civiles y que permita el ingreso de una comisión humanitaria. La noticia. China, Rusia y Cuba no apoyaron dicha condena argumentando que esta postura es un intento encubierto de legitimar una eventual intervención militar extranjera en Siria. El punto clave, la encrucijada que enfrenta la comunidad internacional que luego de más de 13 meses no ha podido lograr un consenso para solucionar la crisis política y humanitaria que enfrenta Siria como consecuencia de la presión gubernamental de las protestas que piden mayores libertades y un cambio de gobierno. La resolución que tenemos ante nosotros no es más que un ejemplo de un solo lado, de los enfoques politizados sobre la situación en Siria. El texto no es equilibrado y de manera unilateral culpa al gobierno sirio de la violencia y no tiene ningún tipo de señales constructivas que necesitamos para encontrar una solución política y diplomática a la crisis. La noticia, son más de 7.500 los muertos que han dejado en Siria los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, los opositores al régimen y los manifestantes civiles. El punto clave, ante el agravamiento de la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU deploró el rápido deterioro de la situación humanitaria que vive el país árabe y pidió al gobierno de Bashar al-Assad que permita el acceso inmediato de una coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas. Deploramos el rápido deterioro de la situación humanitaria, particularmente el creciente número de civiles afectados, la falta de un acceso seguro a los servicios médicos adecuados y la escasez de alimentos, particularmente en las áreas afectadas por los combates y la violencia como Homs, Hama, Daraa e Idlib. El punto clave, a pesar de los movimientos diplomáticos que buscan un cese al fuego y un acercamiento entre las partes, Siria no deja de vivir jornadas violentas. En las últimas horas murieron 17 personas. Según fuentes de la oposición a Bashar al-Assad, las tropas oficiales tomaron posesión del barrio Baba Amro, en Homs, la ciudad conocida como el bastión rebelde en Siria. Siguen los enfrentamientos en Homs, la ciudad de Siria donde la oposición al régimen de Bashar al-Assad tiene su bastión principal. La violencia está concentrada en el barrio Baba Amro, donde están emplazados los rebeldes. Según el parte del grupo opositor, Comité de Coordinación Local, la última jornada dejó 17 muertos. La misma fuente indicó que 6 de las víctimas eran miembros de una misma familia. El Comité Internacional de la Cruz Roja hace esfuerzos para atender la crisis humanitaria y evacuar a los civiles desarmados de la zona de las confrontaciones. El organismo internacional indicó que el trabajo es difícil en la zona de los ataques, como el barrio Baba Amro, donde ya escasean la comida, el agua y los medicamentos. Espero que podamos resumir esta labor, idealmente que logremos un cese de los combates, una pausa humanitaria para que podamos proveer asistencia a las personas. En el frente de guerra, el pulso parece estar a favor de las tropas leales a Bashar al-Assad. El Ejército Libre Sirio anunció la retirada del barrio Baba Amro luego de 26 días de asedio de las fuerzas oficiales.
Según fuentes de la oposición, la cuarta división del ejército sirio ejecutó el bombardeo definitivo en las calles de Homs, liderado por Maher al-Assad, hermano del presidente. Ante la arremetida del régimen, los rebeldes le pidieron a los países árabes y occidentales que les proporcionen armas para así poder continuar un conflicto que ya cumple 13 meses y 5 días. En Madrid, España, saludamos a Jorge Verstringe. Él es politólogo, analista internacional y experto en sociología de la guerra. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Bienvenido. Buenas noches. En Bogotá, Colombia, saludamos a Román Ortiz. Él también es analista y es experto en temas de seguridad internacional. Román, nuevamente con nosotros. Gracias por estar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a Madrid, España. Jorge Verstringe. Jorge, la situación en Baba Amro, la situación en Homs, la situación en Siria. Y hoy nuevamente, pues el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lanza su condena y son 37 países los que respaldan esta condena nuevamente contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. ¿La comunidad internacional está equivocada al acusar que el culpable de esto es el presidente Bashar al-Assad? Bueno, primero hay que empezar por, digamos, desconfiar mucho de las informaciones que los medios de comunicación internacionales están dando sobre Siria. Aquí se habla de miles de muertos, habrá que ver después si efectivamente eso es así o no. Y yo tengo la impresión de que los medios de comunicación, voluntaria o involuntariamente, están participando en una operación de desestabilización de Siria que evidentemente sirve a los intereses norteamericanos y de sus aliados en la zona, entre otros, por ejemplo, las monarquías del Golfo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo que hay, en primer lugar, es una quiebra importante, en mi opinión, injusta, de lo que podríamos llamar la posibilidad para cada país de defender su integridad territorial y su orden interno. Y eso, en principio, está cubierto por las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas, en principio, defienden la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Y en estos momentos se está dando claramente injerencia en los asuntos internos de un Estado. En segundo lugar, hay una expresión española que significa dar una patada en el culo para perjudicar a otro. Y es evidente, para mí al menos, que la operación de desestabilización que se está produciendo en Siria tiene fundamentalmente como meta aislar más a Irán, que como todo el mundo sabe tiene una buena relación con Siria. Entonces yo creo que en esto no hay que caer en el angelismo consistente en decir, no, es que se está haciendo o se pide una intervención humanitaria en Siria, que claro, toda intervención humanitaria, por descontado, si es pacífica, si es vía la Cruz Roja, etcétera, es bienvenida. Pero atención a cuando intervenciones supuestamente humanitarias encubren lo que podríamos llamar maniobras geopolíticas de mayor envergadura. Es evidente que en Siria, bueno, hay problemas de carácter étnico, hay problemas de si las reformas que Bashar al-Assad ha iniciado, y lo cierto es que las ha iniciado, van lo suficientemente deprisa o no. Todo esto es opinable. Lo que en todo caso es evidente es que en estos momentos Siria es víctima de una política, digamos, global en la zona, consistente a aislar Irán a través de la desestabilización de Siria, lo cual sería particularmente injusto porque, bueno, los sirios pueden tener los aliados que quieren. Esto no significa que, contrariamente a la voluntad de los sirios, se vean metidos, digamos, en un conflicto que de alguna manera les rebasa. Sí. En todo caso, la cuestión de Homs está terminando, porque yo calculo que en horas la rebelión se habrá acabado. Pero estoy viendo una cierta propensión a intervenir, sea en Egipto, sea en Libia, sea en Túnez, por parte de potencias occidentales, que o bien por necesidades electorales, es decir, yo aquí he intervenido y además he ganado, etcétera, etcétera, o bien por consideraciones geopolíticas y geoestratégicas a más largo plazo, pueblos árabes sometidos a lo que podríamos llamar de pronto pues una situación de inestabilidad, donde de pronto se tira una moneda en el aire y caerá cara o caerá cruz. Sí. Lo cual eso a los occidentales desgraciadamente me temo que les importa un bledo,
o les importa muy poco, con tal de que Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Arabia Saudí, algunos emiratos, estos fantoches del Golfo, consigan efectivamente su objetivo, que en definitivo rebasa a Siria y va hacia Irán. Jorge, permítame, hablamos con Román Ortiz. Román, lo que está sucediendo en Siria es un coletazo estratégico para aislar a Irán, como lo dice Jorge, y lo que está sucediendo en Siria también es el protagonismo de medios de comunicación que están insinuando o dando a conocer algo que no es tan grave como parece. Yo lo que veo es lo que transmiten los medios de comunicación todos los días. Y lo que transmiten los medios de comunicación es que durante meses ha habido manifestaciones pacíficas en Siria, que el régimen sirio ha estado masacrando permanentemente y que ha provocado como consecuencia que esos manifestantes opten por armarse y ofrecer resistencia armada porque no iban a ser masacrados impunemente de manera sin siquiera defenderse, ¿verdad? Como consecuencia de eso, ahorita tenemos básicamente lo que se está viendo es una guerra civil en Siria, donde el gobierno sirio está utilizando de manera indiscriminada armamento pesado. Hay fotografías vía satélite publicadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en medios como la BBC, donde cualquier televidente puede consultarlas, donde se ve cómo se utilizan piezas de artillería pesada y se utilizan lanzacohetes múltiples para atacar la ciudad de Homs. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente una masacre de la población civil. Estamos viendo, por otra parte, digamos, cometer crímenes contra los derechos humanos permanentemente y, en consecuencia, eso necesariamente demanda una intervención de la comunidad internacional. Hace bastante tiempo, desde los años 90, que las Naciones Unidas han autorizado las intervenciones cuando se trata de masacres contra la población civil y violaciones masivas de los derechos humanos. Eso sucedió en los Balcanes, eso ha sucedido en otros casos, como en el caso de Libia más recientemente. En consecuencia, hay la legitimidad absoluta para intervenir en Siria. Lamentablemente, parece que no existe el consenso internacional necesario, pero me parece que, como en otras ocasiones, las democracias occidentales pueden y deben intervenir en apoyo de una población que está siendo masacrada, dándoles los medios para defenderse. Eso se hizo en Libia y eso se debe de hacer también en Siria. En consecuencia, dadas las condiciones de la situación internacional, dado que Europa está en una crisis económica profunda, dado que los Estados Unidos están en una situación preelectoral, es probable que no vayamos a tener una intervención del modelo del estilo al de Libia, pero lo que al menos sería necesario sería primero garantizar la asistencia humanitaria a los refugiados que están llegando por miles a los países fronterizos, eso incluye Turquía, Líbano y Jordania, y por otra parte proveer asistencia militar a los rebeldes que están luchando contra un régimen que es una dictadura y que trata de enmascarar esa dictadura pues sencillamente haciendo un referéndum fantasma, porque mientras se hace el referéndum para la reforma política que supuestamente promueve el presidente Assad, resulta que lo que tenemos es que mientras tanto están bombardeando con armamento pesado a su propia población. Entonces me parece que la situación es muy grave y si el Consejo de Seguridad Nacional el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está bloqueado porque no tiene mayoría, pues habrá que armar una coalición para tratar de frenar la masacre. Román, voy a retomar algo de lo que usted ha dicho. Ya hemos llegado al punto que ellos buscaban. El punto que ellos buscan, sobre la base de informaciones que, como el informador anterior ha dicho, son transmitidas por Estados Unidos y por la BBC británica, es decir, por los anglosajones, justifica una intervención humanitaria en virtud de un derecho de injerencia en defensa de derechos humanitarios, que es hasta ahora lo que ha servido para intervenir, ¿verdad?, en Irak frente a Saddam Hussein, en Afganistán frente a los molás, en Libia frente al señor Gaddafi. Es decir, es lo mismo que cuando, por ejemplo, Francia construyó su imperio colonial o Inglaterra en defensa supuesta de para abolir la esclavitud, para dar a la gente derechos de todo tipo, etcétera, etcétera. Miren ustedes, la broma esta de la injerencia humanitaria tiene que terminar ya.